segunda epístola de los Corintios del apóstol Pablo, donde explica algo que sí que he encontrado a lo largo de mi vida como creyente. Y tienen este error, donde dicen que el apóstol Pablo estuvo en el tercer cielo. Sí que lo he investigado en todas partes, y el apóstol Pablo en ninguna parte de las Escrituras aparece de que él estuvo en el tercer cielo. Y de paso que hay que buscar y entender y saber qué es realmente el tercer cielo. Y si realmente él estuvo ahí en el paraíso como dice la Escritura. Entonces hay que investigarlo, hay que buscarlo. Entonces estamos aquí en 2 Corintios, capítulo 12, en donde está ese relato que habla el apóstol Pablo y que nombra el tercer cielo. Dice aquí, lo vamos a ver, capítulo 12 de 2 Corintios. Dice, conozco a un hombre. Ya ahí está dando una definición. Está hablando de otra persona. Conozco a un hombre en Cristo. ¿En Cristo qué quiere decir? Que es renacido, no es cualquier persona. Que hace 14 años. Hace 14 años. Él conoce esa persona desde hace 14 años. O de más, puede ser hasta más de 14 años. Sino que hace 14 años esa persona, está hablando de esa persona, no él, no el apóstol Pablo, de esa persona. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado. ¿Quién? Esa persona que conocía el apóstol Pablo, que es creyente. ¿Dice el nombre de la persona? No dice el nombre de la persona, pero está hablando de otro creyente, no el apóstol Pablo. Fue arrebatado esa persona que conoció el apóstol Pablo que hace 14 años, ¿verdad? Y que es renacido, es creyente, tiene el Espíritu de Dios. Para ser renacido tiene que tener el Espíritu de Dios, ser renacido. Fue arrebatado hasta el tercer cielo, hasta el tercer cielo. ¿Fue el apóstol Pablo que subió al tercer cielo? No, la persona que conoce el apóstol Pablo. Si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Ahora dice que al tercer cielo. Ahora vamos a ver a qué define él como el tercer cielo, dice. Y conozco a tal hombre, en el versículo 3, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Ahora yo digo, el apóstol Pablo no lo sabe, Dios lo sabe. Yo digo, tuvo que haber sido en el espíritu, no en el cuerpo. ¿Por qué? Porque el tercer cielo, ahora vamos a ver aquí a qué se refiere el apóstol Pablo y a qué está diciendo que es el tercer cielo. Que fue arrebatado al paraíso, al paraíso, al paraíso. Donde oyó palabras, ¿quién las oyó? Esa persona que conoce el apóstol Pablo, no el apóstol Pablo. Donde oyó palabras inefables que no les he dado al hombre a expresar. De tal hombre me gloriaré, de tal hombre, de tal hombre. Ahora, que dice que fue arrebatado, él dice que el tercer cielo, ¿y qué es el tercer cielo? Él dice aquí que es el paraíso. Yo estoy utilizando aquí, en esta enseñanza, una aplicación que es la Reina Valera 1960. Estoy utilizando la Reina Valera 1960 con el acompañamiento, con el apoyo del Strong. Que el Strong me permite a mí poder ir hacia el Antiguo Testamento y conocer las palabras en hebreo, arameo, y en el Nuevo Testamento me permite conocer las palabras que están en griego, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, lo tenemos en griego, ok, entonces aquí esta epístola a los Corintios fue escrita en griego. Ahora, como yo tengo el acompañamiento del Strong, yo le doy a la palabra paraíso, entonces me sale aquí definición de paraíso. Del griego, esa G significa que es del griego 3857, que es la denominación. Ahí dice paradeisos en griego. Paradeiso, ahí está en perfecto griego, que está allí, la numeración 3857, paradeiso. ¿Ves? ¿Y qué dice que es el paraíso? De acuerdo aquí, que es el Edén, en donde estuvo Adán. Ese es el paraíso. El paraíso no es en el cielo. El paraíso es el lugar donde estuvo Edén, y siempre es un lugar en la tierra, no en el cielo. ¿Ves? Entonces, ok, ese es el tercer cielo. ¿Ves? 3857, paradeiso. Ahora, yo tengo otro acompañamiento más.
yo tengo la traducción del Antiguo Testamento al griego, porque del hebreo arameo, la primera traducción que se hizo fue hacia el griego, y fue cuando el imperio griego, eso es antes de Cristo, antes de Cristo. Antes de Cristo la Biblia se tradujo del Antiguo Testamento, obviamente, porque no estaba escrito Mateo, Lucas, Marcos, Juan, no estaba escrito todavía, ni 1 Corintios, Romanos, no estaba escrito en antes de Cristo, obviamente que no. Entonces el Taná es la Torá en el Antiguo Testamento que fue traducido hacia el griego, y eso se le llamó la Septuaginta. La Septuaginta, que se pone como LXX, que es número romano, que significa los 70. Los 70. Y eso tiene una razón de explicar, muy larga de explicar, pero es la traducción hacia el griego. Entonces, ¿qué es lo que puedo? Yo tengo la Septuaginta. Entonces, vamos a estudiar por la Septuaginta, y nos vamos a ir, pero primero nos vamos a ir con el mismo Génesis de aquí en esta aplicación en la que estoy, nos vamos al Génesis. Y en el Génesis nos vamos a ir en el capítulo 2 y en el versículo 10. ¿Ok? Ahí en el versículo 10, ahí lo tenemos. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. ¿Verdad? Ok, ahí estamos aquí, en el 10, ahí está, y salía de Edén, ahí está. Eso es lo que tenemos en la Reina Valera. Si yo le doy aquí en la parte de Edén, aquí me sale transcripción de Edén, pero aquí se va a ir hacia el hebreo. Y en hebreo la palabra Edén es Edén, en donde vivía Adán, ese es el Edén, ¿verdad? Ok, pero ahora nos vamos a ir a la Septuaginta, que es la que yo tengo aquí en el Eastword, y ahí estamos en la Septuaginta, y capítulo 2 del versículo 10. Y ahí encontramos, ahí está la palabra, bueno, para que sabe leer en griego, ahí dice paradeiso, ¿verdad? Y tiene 3857 del G, dice G 3857. Ese es para la palabra Edén, La palabra Edén en griego es paradeiso, ahí lo vamos a leer. Obviamente está en inglés, porque este Strong que yo tengo está en inglés. Entonces, pero aquí está en el griego, como está escrito arriba, paradeisos, y lo tenemos en nuestras palabras, cómo se pronuncia paradeisos. En el inglés, ahí está, del oriental, origen oriental, ¿verdad? Y dice parque, específicamente en Edén. El paraíso es el Edén. ¿Ve? Eso es lo que nosotros estamos viendo entonces de lo que es en segunda de Corintios, que es lo que venimos estudiando, en el capítulo 12 y ahí, esto es lo que nosotros estamos viendo aquí, de que el paraíso es el Edén. El paraíso está suspendido. Dígame dónde queda el paraíso para irlo a visitar, tomar un tour, ir allá. ¿Quién puede ir allá al paraíso? El paraíso está suspendido. El paraíso donde estuvo Adán está suspendido. Ahora se va a restaurar después que él reine 1000 años, porque el paraíso lo restaura propiamente es Dios. Dios es el que lo restaura. Y eso es, para que suceda eso, pues tiene que pasar una serie de cosas. Ahora, hasta el tercer cielo. Y cuando habla del tercer cielo, ya lo acabamos de ver aquí, que se está refiriendo que es el paraíso. Quiere decir de que esta persona que conoció al apóstol Pablo fue llevado por el Espíritu hacia el paraíso restaurado. El paraíso restaurado, eso fue en visión. ¿Por qué? Porque eso está suspendido, no está disponible ahorita, ni va a estar disponible cuando venga nuestro Señor Jesucristo a reinar. El paraíso va a ser restaurado después que la muerte y el diablo sea echado en el lago que arde con fuego y azufre, y nuestro Señor Jesucristo entonces entregue el reino al Dios y Padre, y entonces el Padre restaura el paraíso. ¿Cómo sabemos cuál es ahora debemos de saber cuál es el primer cielo, cuál es el segundo cielo? El tercer cielo lo acabamos de ver aquí, que es el paraíso cuando se restaure, que debe ser restaurado.
El paraíso fue donde estuvo Adán y fue expulsado del paraíso y está suspendido. Nadie sabe dónde está el paraíso está suspendido. ¿Ok? Entonces, para poder saber qué es el primer cielo y qué es el segundo cielo, tenemos que ir a la segunda epístola de Pedro. Capítulo 3, vamos a leer desde el 3 al 7. Sabiendo primero esto, que en los posteros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua, todo proviene del agua, y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces, eso que empezó en el principio, cuando empezó todo en el principio que Dios creó todas las cosas que provino del agua, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. ¿Ve? Ese fue el primer cielo. El primer cielo pereció, esta generación y todos esos animales, todo eso perecieron en agua. Ese fue el primer cielo. Ese fue el primer cielo. Y se salvó de ese primer cielo, se salvó los que entraron en el arca, Noé y su familia, y los animales que introdujo también Noé con su familia. Y entonces el segundo cielo comienza cuando Noé sale del arca hasta ahora. ¿Por qué? Porque aquí lo dice. Esto ignora voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces, de aquel tiempo, pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, el segundo cielo. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego, en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Eh? Ahí está el segundo cielo. Tiene que pasar que estamos ahora, que va a perecer, que está guardado para el fuego en el día del juicio. Para el fuego. Y entonces viene el tercer cielo, que es la restauración del Edén, donde la gloria postrera será mayor que la primera. Así está escrito, la gloria postrera será mayor que la primera, la gloria postrera. Inclusive eso aunque esa parte donde sale eso de que esa gloria postrera será mayor que la primera, se está refiriendo al templo, pero acuérdense que nuestro Señor Jesucristo dijo, destruí este templo y lo restauraré en 3 días, en 3 días lo levantaré. Está hablando de su cuerpo. Bueno, la gloria de esta gloria que no te hemos traído de Adán, que es este cuerpo, esta carne, va a ser mayor que esta que hemos traído de Adán, que inclusive la de Adán cuando estaba en su estado de perfección, que nuestro Señor Jesucristo estaba en ese estado de perfección en su cuerpo como la tenía Adán. Tenía vida eterna como la tenía Adán, porque es la misma genética. Entonces, eso es lo que quiere decir con primer cielo, segundo cielo y tercer cielo. El primer cielo pereció en agua y solamente se salvaron de ese primer cielo Noé y su familia y los animales que se introdujo en el arca, y de ahí estamos hasta nosotros. El segundo cielo que permanece ahora, que está preservado para el fuego, y el tercero es la restauración, el paraíso. Espero que esto haya sido en comprensión y bendición. Amén.